Nunca pensé que una simple llamada pudiera desenterrar 10 años de silencio. Pero así empezó todo. Un número desconocido, un timbre insistente y un presentimiento que me apretó el pecho antes incluso de contestar. ¿Señor Marco Herrera? Preguntó una voz femenina, profesional, distante. Sí, soy yo. Llamo del Hospital General. Es sobre su padre. Mi corazón dio un vuelco violento. Sentí un golpe en el estómago, como si el mundo hubiera jalado una alfombra debajo de mis pies. Mi padre. Ese hombre del que no sabía nada desde hacía tantos años. Ese hombre que, según mi hermano Daniel, ya no quería saber de mí. Ese hombre al que dejé de visitar porque creí realmente que yo era la causa de su enojo, de su tristeza, de su cansancio. Esa idea me había perseguido tanto, que terminé aceptándola como verdad. Su padre está muy grave, señor Herrera, continuó la mujer. Necesitamos que venga lo antes posible. Recuerdo quedarme mudo. Fue como si mis pensamientos se paralizaran. Como si estuviera escuchando la vida de otra persona. Debe haber un error, dije al fin. Mi padre, él, no quiere verme. Hubo un silencio breve, incómodo. Señor, la voz se suavizó un poco. Su padre preguntó por usted. Sentí un latigazo directo en el pecho. ¿Qué dijo? Mi padre, preguntó por mí. Antes de que pudiera decir algo más, escuché un bip, la llamada se cortó. Me quedé ahí, con el celular en la mano, respirando como si hubiera corrido maratón. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, un número que sí conocía. Daniel. Respondí casi de inmediato. ¿Qué está pasando? Pregunté, con la voz rota, sin saludar. Papá está mal, respondió él, seco, como si fuera un trámite más. Pero no vengas. No quiere verte. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Era la misma frase de siempre. La que había marcado mi distancia durante casi una década. No quiere verte. La excusa que Daniel usó para cada cumpleaños, cada Navidad, cada ocasión en la que yo quería acercarme. La enfermera me llamó, respondí. Dijo que preguntó por mí. Daniel guardó silencio. Un silencio extraño. Como si no esperara que yo dijera eso. No hagas caso, contestó finalmente, con un tono irritado. Ya sabes cómo es. Delira. No te quiere cerca. No vayas a empeorarle las cosas. Tragué saliva. Era impresionante cómo podía manipularme otra vez con tan pocas palabras. Cómo podía hacerme sentir culpable, como si fuera yo quien dañaba a mi propio padre solo con aparecer. Daniel, traté de mantener la voz firme. 10 años es demasiado tiempo. Yo necesito verlo. Ya te dije que no, Marco. Gritó él. Papá no quiere saber nada de ti. No vengas. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como mi respiración empezaba a descontrolarse. Un hormigueo incómodo en los brazos, una presión en la nuca, un torbellino en el pecho. La misma historia. El mismo patrón. Papá no te quiere. Papá no quiere que vengas. Papá dice que lo dejes en paz. Yo había creído esas palabras durante años. Habían sido mi realidad, mi cárcel emocional. Daniel hablaba, y yo le creía. Porque era mi hermano mayor. Porque supuestamente él estaba ahí siempre. Porque yo no quería ser una carga para un padre que, según él, había dejado de necesitarme. Pero algo en esa llamada, algo en la voz de la enfermera, algo en la reacción de Daniel. Me hizo sentir, por primera vez, que había una historia detrás de la historia. Me apoyé en la mesa de la cocina, respiré profundo, traté de ordenar mis pensamientos. El reloj marcaba las 11:12 de la mañana. El día apenas empezaba, y yo sentía que mi vida acababa de cambiar. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco violento. Su padre preguntó por usted. Me las dije en la mente una y otra vez, tratando de creerlas. Pero el peso de 10 años de distancia era demasiado grande. Demasiado duro. Me quedé mirando una foto vieja pegada en el refrigerador. Ahí estaba yo, con 12 años, sonriendo. Y a mi lado, mi padre, con el brazo sobre mis hombros, orgulloso. Ese hombre. Ese padre que me enseñó a andar en bicicleta. Que me despertaba los domingos para ir a pescar. Que me decía, mi campeón. ¿Ese hombre realmente no quería verme? ¿O, simplemente alguien me hizo creerlo?
Mi estómago se retorció. Miré de nuevo el teléfono. Miré la foto. Miré la puerta. En un instante, lo decidí. No iba a quedarme sentado. No iba a repetir el patrón. No iba a permitir que otro decidiera por mí lo que mi padre sentía. Apreté los dientes, tomé las llaves y salí de casa casi sin pensarlo. Mientras manejaba hacia el hospital, mis manos temblaban sobre el volante. Una parte de mí tenía miedo. ¿Y si Daniel tenía razón? ¿Y si mi padre me echaba? ¿Y si su última imagen de mí era de rechazo? Pero había otra parte. Una más fuerte. Una que no había escuchado en años. La esperanza. La esperanza de que todo había sido un malentendido. La esperanza de que aún había tiempo. La esperanza de que podría escuchar su voz una vez más. Y aunque el miedo me atravesaba como una corriente eléctrica, algo dentro de mí sabía que tenía que llegar. Porque lo único peor que enfrentar la verdad es vivir sin ella. A medida que el hospital se acercaba, una sensación extraña me envolvió. La certeza de que, pasara lo que pasara allí dentro, mi vida no volvería a ser la misma. Y no tenía idea del infierno emocional que estaba a punto de descubrir. El camino hacia el hospital me obligó a mirar por la ventana más de lo que miré el camino. No sé cómo no choqué. Tenía la mente llena de recuerdos que siempre evité. Como si mi cerebro hubiera decidido abrir, de golpe, todas las puertas que yo mismo cerré hace años. Mientras manejaba, mi memoria empezó a mostrarme escenas sueltas, como fotografías viejas mal acomodadas en un cajón. La primera imagen que apareció fue una tarde en casa de mi padre, cuando yo tenía 25 años. Yo había ido a visitarlo sin avisar, algo que solía hacer para sorprenderlo con un café y platicar de la vida. Siempre funcionaba. Siempre me recibía con esa sonrisa cansada pero cálida. Pero ese día, Daniel me abrió la puerta. Papá no quiere verte, Marco, dijo sin rodeos. No entendí nada. ¿Cómo que no quiere verme? Pregunté, desconcertado. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? No. Solo, no quiere hablar contigo hoy. Intenté asomarme hacia la sala, pero Daniel se atravesó. Mejor vete, insistió. No hagas esto más difícil. Era una frase rara. No sonaba a mi padre. No sonaba a nuestra relación. Pero Daniel tenía una voz que imponía, que siempre me hacía sentir inferior. Así que me fui. Esa fue la primera grieta. La siguiente escena que recordé ocurrió 2 años después. Yo había conseguido un ascenso en la empresa donde trabajaba y quería compartir la noticia con mi familia. Daniel me dijo que no fuera. No es buen momento, dijo, tajante. Solo quiero verlo, hermano. Te dije que no es buen momento, Marco. No vengas. Su tono era siempre el mismo, duro, definitivo, con ese toque de autoridad que yo nunca cuestioné. Esa noche, mi padre me llamó. Pero Daniel contestó. Escuché su voz amortiguada al otro lado de la línea. Sí, papá, yo le digo. Sí, mejor que no venga. Sí, entiendo. Yo estaba en silencio absoluto, sosteniendo el teléfono sin saber si reír, llorar o gritar. Cuando Daniel volvió a la línea, solo dijo. Marco, ya escuchaste. Papá no quiere. Y colgó. Esa fue la segunda grieta. Una grieta que en mi memoria se había vuelto normal, habitual, cotidiana. La tercera escena llegó como un golpe emocional más duro. Yo cumplía 30 años ese día. Recuerdo haber pasado horas preparándome mentalmente para ir a ver a mi padre. Era mi cumpleaños. Tenía la esperanza infantil, pero sincera, de que él me abrazara como antes, como cuando era niño. Pero Daniel me llamó a media tarde. No vengas. Papá está de mal humor. No quiere visitas. No sé qué me dolió más. Que mi padre supuestamente no quisiera verme. O que fuera Daniel quien siempre hablaba por él. Pero lo acepté. Como siempre. Esa noche, tomé un pastel pequeño y me lo comí solo en mi departamento, viendo una foto vieja donde mi padre y yo sonreíamos pescando. Y por primera vez en mi vida, sentí que tal vez Daniel tenía razón. Tal vez yo sí era una carga. Tal vez yo no era suficiente. Tal vez mi padre se cansó de mí. Ese pensamiento se me quedó adherido como una sombra. En el presente, mientras avanzaba hacia el hospital, entendí algo que nunca había querido analizar. No fue mi padre quien se alejó.
Fue Daniel quien lo empujó a alejarse de mí. Y fui yo quien lo permitió. La realización me cayó encima como una piedra gigante. Mis manos apretaron el volante. Mi respiración se volvió áspera. ¿Por qué lo permití? ¿Por qué creí tan fácilmente que mi padre no me quería cerca? ¿Por qué tomé la palabra de Daniel como verdad absoluta durante 10 años? ¿Por qué era más fácil creer que yo tenía la culpa que aceptar que mi hermano había estado construyendo una muralla entre nosotros? Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba Daniel alejándome? Mientras manejaba, recordé algo más, algo que siempre había ignorado. Mi padre solía decir una frase cuando yo era niño. Daniel es fuerte, pero tú tienes corazón, Marco. Eso vale más. Quizá Daniel escuchó eso muchas veces. Quizá nunca lo olvidó. Quizá siempre creyó que yo era el favorito. Y quizá, cuando crecimos, decidió que eso no iba a pasar. Llegué al estacionamiento del hospital con la garganta cerrada y el corazón latiéndome como un tambor dentro del pecho. Pero antes de bajar del auto, otro recuerdo se abrió paso. La última vez que vi a mi padre antes de que todo se rompiera. Fue en la casa vieja, la misma donde crecimos. Yo había ido para contarle que quería mudarme a otra ciudad, que había encontrado una oportunidad laboral importante. Mi padre me miró con orgullo. Lo recuerdo bien. Siempre supe que ibas a llegar lejos, hijo, dijo, poniéndome una mano en el hombro. Solo prométeme que no te alejarás de mí. Sonreí. Lo abracé. Y le prometí que nunca lo haría. 3 semanas después. Daniel empezó a alejarme de él. 3 meses después. Yo creía que mi padre no quería verme. 3 años después. Ya no nos hablábamos. Y ahora, 10 años después. Mi padre estaba muriendo. Y yo no sabía si él realmente me había rechazado. O si simplemente me había estado esperando mientras yo vivía una mentira construida por mi propio hermano. Sentí que el mundo se me derrumbaba en el asiento del coche. No podía quedarme ahí. Tenía que entrar. Tenía que verlo. Tenía que enfrentar la verdad. Aunque me destruyera. Respiré hondo, limpié mis ojos con la manga y abrí la puerta del auto. Cada paso hacia la entrada del hospital se sintió como caminar sobre vidrio roto. Pero había algo más fuerte que el dolor. La necesidad de mirar a mi padre a los ojos. Aunque fuera por última vez. El pasillo del hospital olía a desinfectante y silencio. Ese tipo de silencio que no es paz, sino miedo, ese silencio que solo existe en los lugares donde la vida y la muerte se turnan para ver quién gana el siguiente minuto. Cada paso que di hacia la habitación de mi padre sonaba demasiado fuerte, como si mis propios pies quisieran advertirme que quizá ya no había nada que pudiera hacer. Pero aún así, seguí avanzando. Cuando llegué a la recepción de la unidad, una enfermera de mirada amable levantó la cabeza. ¿En qué puedo ayudarlo? Tragué saliva. Me tomó un momento poder decirlo. Soy Marco Herrera. Me dijeron que mi padre está aquí. La expresión de la enfermera cambió de inmediato. Algo en sus ojos me hizo sentir que las palabras que vendrían no iban a ser fáciles. Venga conmigo, dijo suavemente. Y comenzó a caminar por un pasillo estrecho. Mientras avanzábamos, sentí mis manos temblar. Era como si una parte de mí quisiera correr, huir, retroceder. Y otra parte, esa que llevaba años rota, exigía saber la verdad sin importar el costo. La enfermera se detuvo frente a una puerta con un letrero que decía cuidados paliativos. El corazón me dio un vuelco. No sabía que mi padre estaba tan mal. Daniel nunca mencionó nada. Nunca dijo que su salud había llegado a este punto. La enfermera me miró con una compasión tan profunda que me perforó el alma. Su padre preguntó por usted ayer. Y hoy en la mañana. Mi respiración falló. ¿Mi padre preguntó por mí? Repetí, como si la idea fuera demasiado grande para entrar en mi mente. Ella asintió. Sí. Tenía tu nombre en los labios cada vez que despertaba. Marco llamó, Marco vendrá. Eso decía. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. La verdad, la posibilidad de la verdad, me estaba rompiendo los huesos desde dentro. Yo no era un rechazo. Yo no era una vergüenza. Yo no era un hijo olvidado. Había sido esperado. Entre cuando esté listo, añadió la enfermera, abriendo la puerta. Mis piernas casi fallaron. La habitación estaba iluminada por una luz tenue que caía desde la ventana.
El sonido de un monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular. Y ahí estaba mi padre. Más delgado. Más frágil. Más viejo de lo que yo recordaba. Tenía los ojos cerrados, la boca ligeramente entreabierta, y el pecho subía y bajaba con dificultad. Era un contraste brutal con el hombre fuerte que llenaba mi infancia con su presencia. Me acerqué despacio. Tan despacio que parecía que si avanzaba demasiado rápido iba a despertarlo del sueño en el que llevaba años. Cuando estuve justo a su lado, mi voz simplemente se quebró. «Papá», susurré. Él abrió los ojos. Muy despacio. Como si cada milímetro de ese gesto le costara una vida entera. Al principio su mirada estaba perdida, borrosa. Pero después, cuando enfocó mi rostro, su expresión cambió. Algo dentro de sus ojos se encendió. Una luz pequeña, agotada, pero llena de reconocimiento. «Marco», susurró, apenas audible. Y ese momento. Ese instante. Derribó, en un solo golpe, 10 años de mentiras. 10 años creyendo que él no me quería. 10 años pensando que yo era la causa del rechazo. 10 años cargando una culpa que no era mía. Todo se deshizo en un suspiro. «Estoy aquí, papá», le dije, tomando su mano. «Perdón por no haber venido antes. Tendría que haber venido, tendría que haber». Pero él apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «No fue tu culpa», dijo con dificultad. Mis lágrimas cayeron sin permiso. Me incliné sobre él, como si pudiera protegerlo de algo, del tiempo, de la muerte, del abandono. «Papá, te extrañé. Lo siento tanto». Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas también. «Te esperé», susurró. Esas dos palabras me atravesaron de lado a lado. «Te esperé». Mi padre. Esperándome durante años, mientras yo vivía bajo la sombra de una mentira tejida por Daniel. Me incliné más, mi frente tocó la suya. «Estoy aquí», repetí. «Ya no me voy». El monitor cardíaco siguió sonando, lento, muy lento. La puerta se abrió. La enfermera entró. Yo quise pedirle que se fuera, que nos dejara solos, que nos diera un minuto más. Pero ella solo movió la cabeza, con una tristeza que no supe interpretar hasta que miré a mi padre de nuevo. Su respiración era cada vez más débil. Cada vez más superficial. «Papá», lo llamé. «Aquí estoy». Sus labios se movieron una última vez. «Mi hijo». Y entonces, su pecho dejó de levantarse. El monitor emitió un sonido largo y constante. La enfermera se acercó, colocó una mano en mi hombro, y supe lo que iba a decir antes de que lo dijera. «Lo siento, señor Herrera. Su padre se ha ido». Mi mundo se detuvo. El tiempo dejó de existir. Mis manos se quedaron apretando las suyas, tibias todavía, pero perdiendo el calor con cada segundo. No lloré al principio. No pude. Era como si una parte de mí se hubiera quedado congelada junto a él, en esa habitación, en ese último suspiro. Solo pude pensar en una cosa. Llevé flores a una tumba viva durante 10 años. Y cuando al fin llegué, esa tumba se cerró frente a mí. Me quedé allí, sentado a su lado, sin moverme, sin respirar casi, repitiendo una frase que hubiera podido salvar años enteros de mi vida. «Yo sí te quería, papá. Yo sí te quería». Pero ya era demasiado tarde. Salí de la habitación de mi padre como si caminara bajo el agua. Las luces del pasillo me parecían demasiado brillantes, demasiado agresivas para un mundo que, para mí, acababa de apagarse. La enfermera me dijo algo, palabras de consuelo, o quizá instrucciones, pero no las escuché. Solo podía pensar en su último susurro. «Mi hijo». Las dos palabras que habían destruido 10 años de silencio. Las dos palabras que me demostraron que todo lo que creí era mentira. Me apoyé en una pared, respirando con dificultad. Sentía las piernas débiles, como si mi cuerpo intentara colapsar bajo el peso de la verdad. Fue entonces cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Daniel. Llegó con la camisa desabotonada en el cuello, la corbata torcida y los ojos ligeramente rojos. Pero no de llorar. Lo conocía demasiado bien como para caer en esa ilusión. «¿Ya está?», preguntó sin más, mirando alrededor como si buscara a un médico. «No, ¿cómo estás?». «No, ¿lo viste?». «No, ¿qué dijo?». «No, llegué tarde». Solo un pragmático, insensible, «ya está». Mi sangre hirvió.
Murió hace unos minutos, respondí, con voz áspera. Daniel suspiró. No de tristeza. De alivio. Alivio. Yo lo miré incrédulo. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Pregunté. Marco, respondió él, cansado. Ya sabíamos que esto iba a pasar. No dramatices. No dramatices. Mi padre acababa de morir. Y él decía eso. Sentí como mi respiración se aceleraba. Como esa rabia vieja, esa que nunca me permití sentir, despertaba de golpe dentro de mí. Daniel, él preguntó por mí, solté, sin pensarlo. Fue como si le hubiera arrojado un balde de agua helada. Su expresión se tensó. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, pero sin mirarme a los ojos. La enfermera me lo dijo. Papá, preguntó por mí. Cada día. Hasta el último. Daniel apretó la mandíbula. Debió estar confundido, respondió rápido. Ya estaba mal. Decía cosas sin sentido. Sin sentido. Las palabras me golpearon como un martillazo. Mi padre había dicho mi nombre. Me había llamado hijo. Había despertado para verme, aunque fuera por un instante. Y Daniel, lo reducía a, sin sentido. ¿Por qué me mentiste todos estos años? Pregunté finalmente. Mi voz no tenía gritos. Tenía algo peor, decepción. Daniel me miró por primera vez. Sus ojos no mostraban culpa. Mostraban molestia y miedo. No empieces con eso, dijo. No es momento. Sentí algo romperse dentro de mí. ¿No es momento? ¿Cuándo lo será, entonces? ¿Cuándo entierren a papá? ¿Cuándo leas el testamento? ¿Cuándo ya no haya forma de preguntarle la verdad? Daniel dio un paso hacia mí. Marco, escucha. Siempre fuiste sensible. Papá necesitaba estabilidad. No quería que estuvieras encima, preguntando, presionando. Estabas mejor lejos. Siempre fuiste sensible. La misma frase que me repitió toda la vida. Una frase que siempre usó como arma para invalidar cada emoción que tuve. No. Negué lentamente. Papá nunca dijo eso. Tú lo dijiste. Tú decidiste quién era yo para él. Tú hablaste por él, porque sabías que si yo aparecía, tu versión de la historia iba a derrumbarse. Daniel soltó una carcajada nerviosa. Dios, Marco, siempre con tus teorías. Siempre sintiéndote víctima. ¿Por qué sería yo quien hiciera eso? ¿Qué ganaba yo? Me quedé en silencio. Porque esa era la pregunta que siempre tuve miedo de hacerme. La pregunta que había evitado mirar de frente. Pero la respuesta estaba ahí, demasiado simple, demasiado humana, demasiado fea. Porque siempre tuviste miedo de que papá me quisiera más a mí, dije, sin recuperar el aire todavía. Daniel parpadeó. Por primera vez, su máscara se quebró un poco. No digas estupideces, murmuró. Pero su voz tembló. Y yo lo vi. Vi el brillo en sus ojos. Vi el resentimiento contenido. Vi el rencor que llevaba acumulando desde la infancia. Él era el fuerte. Yo era el sensible. Pero el que papá abrazaba con ternura siempre fui yo. El que papá escuchaba siempre fui yo. El que papá miraba con orgullo siempre fui yo. Y Daniel. Vivió a la sombra de esa percepción toda su vida. ¿Por eso lo alejaste de mí? Pregunté, con lágrimas contenidas. ¿Por eso me decías que no quería verme? ¿Para qué? ¿Para quedarte con qué? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Porque en ese silencio, Daniel confesó sin palabras. Desvió la mirada. Respiró hondo. Se frotó la frente. Todo en su cuerpo decía la verdad que su boca no se atrevía a pronunciar. ¿Qué le hiciste? Insistí. ¿Qué le dijiste durante todos estos años? Daniel se giró. Esto no es asunto tuyo, Marco, dijo con voz baja, apretada, defensiva. Soy su hijo. Exploté por primera vez. Claro que es mi asunto. Un médico que pasaba nos miró. Daniel bajó la voz, furioso. Mira, Marco. Ya pasó. Papá se fue. No tiene sentido revolver esto ahora. Mejor, avancemos. Enfócate en lo importante. ¿Lo importante? Repetí, incrédulo. ¿Qué es lo importante para ti, Daniel? ¿El duelo?
¿La verdad? ¿O el testamento? Ahí. Justo ahí. Vi cómo sus ojos se agrandaban apenas 1 milímetro. Un movimiento sutil. Pero suficiente. Suficiente para entender lo que venía. Suficiente para entender que la verdadera guerra ni siquiera había comenzado. Y en ese instante, tuve un presentimiento oscuro. Daniel estaba protegiendo algo. Algo grande. Algo que no quería que yo descubriera. Y todo lo que había pasado. Mi ausencia, la distancia, las mentiras, la manipulación. Todo apuntaba a una sola palabra. Herencia. Mi padre acababa de morir. Y mi hermano mayor ya estaba temblando. No de tristeza. Sino de miedo. Y yo. Todavía no sabía la mitad de lo que él era capaz de hacer. 3 días después del funeral, el aire todavía olía a flores marchitas y silencio incómodo. La casa donde crecimos, la casa que alguna vez fue un lugar lleno de risas, domingos de carne asada y partidos de fútbol, ahora se sentía vacía, vieja, como si también hubiera perdido a su dueño. Daniel insistió en que la lectura del testamento debía hacerse ahí, como papá hubiera querido. Yo dudaba que Daniel supiera, a estas alturas, lo que mi padre quería o no quería, pero acepté. No por él. Sino porque necesitaba cerrar todas las heridas al mismo tiempo. El abogado de la familia, el licenciado Robles, llegó puntual. Un hombre mayor, de barba gris recortada, serio pero cálido. Lo conocía desde niño, él se encargaba de los trámites del taller mecánico de mi padre. Traía una carpeta gruesa, de esas que huelen a papeles que llevan demasiado tiempo guardados. Mis condolencias, muchachos, dijo con voz grave mientras se sentaba. Yo asenté. Daniel apenas murmuró un gracias. El ambiente estaba cargado. No solo de duelo. Sino de algo más. Algo tenso, invisible, pero presente en cada rincón de la sala. Bien, empezó Robles, ajustándose los lentes. Su padre dejó instrucciones muy claras respecto a sus bienes y deseos finales. Daniel se acomodó en el sillón, tratando de parecer tranquilo, pero su pierna derecha no dejaba de moverse. Yo lo noté. El abogado también. La lectura comenzó con detalles simples, cuentas bancarias, deudas menores, algunos terrenos en el pueblo donde creció mi padre. Todo estaba en orden. Hasta que llegó la parte importante. Respecto al negocio familiar, leyó Robles, don Julián especificó que desea que quede a nombre de su hijo mayor, Daniel Herrera. Daniel respiró hondo, como si por fin pudiera bajar la guardia. Una sonrisa pequeña, contenida, se dibujó en su rostro. El 90% de los activos y bienes relacionados al taller mecánico, continuó el abogado, serán concedidos a Daniel. Yo asentí lentamente. Era lógico. Daniel siempre trabajó más de cerca con papá en el taller. Yo me había ido a la ciudad. Era normal. Pero algo dentro de mí notó la rigidez del abogado. Una postura diferente. Como si hubiera algo más. Sin embargo, dijo Robles, levantando la vista. Daniel dejó de sonreír. Su padre agregó una cláusula adicional, continuó el abogado, referente específicamente a usted, Marco. Mi corazón dio un salto. Daniel se enderezó en su asiento, tenso. ¿Qué clase de cláusula? Soltó Daniel, demasiado rápido, demasiado nervioso. Robles abrió la carpeta y sacó un sobre. Antiguo. Manila. Amarillento por el tiempo. Sellado con una cinta roja en forma de cruz. Mi respiración se cortó. Ese sobre llevaba mi nombre. Escrito a mano. Con la letra de mi padre. Para mi hijo, Marco. Sentí un nudo subir desde el estómago hasta la garganta. Su padre dejó esta carta en mi oficina hace 4 años, explicó el abogado. Me pidió expresamente que se la entregara únicamente después de su muerte, y únicamente en presencia de su hermano. Daniel cerró los puños. No le gustó eso. Nada. ¿Qué dice? Preguntó él. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque así lo pidió, respondió Robles con firmeza. El abogado me pasó la carta. Solo tocarla me heló la piel. Tenía el peso de algo que podía cambiarlo todo. Pero antes de abrirla, el abogado continuó leyendo el testamento. En relación al 10% restante de los bienes, dijo, su padre especificó que no sería entregado ni a Daniel ni a Marco, hasta que Marco leyera la carta. Daniel explotó. ¿Qué significa eso? Gritó. ¿Por qué él?
¿Por qué una carta para él y no para mí? Yo no dije nada. Mis manos estaban apretando el sobre como si fuera un salvavidas. Su padre sabía lo que hacía, respondió el abogado, sin levantar la voz. Este documento es legal y fue firmado en presencia de testigos. Nadie puede alterarlo. Daniel se levantó de golpe. Esto es ridículo. Papá sabía que Marco no estaba. ¿Para qué dejarle algo? Marco ni siquiera venía a verlo. Mis ojos se llenaron de un fuego que no sentía desde que era niño. Yo no venía porque tú me decías que él no quería verme, respondí, sin levantar la voz. Y ahora quiero ver qué dice esta carta, porque quizá ahí está la verdad. Daniel palideció. Literalmente. Esa fue la primera señal real de que él temía lo que yo iba a descubrir. El abogado cerró el testamento. La lectura oficial ha terminado, anunció. Solo queda la carta. La sala se llenó de un silencio pesado. El tipo de silencio en el que las mentiras empiezan a asfixiar a los que las dijeron. Miré a Daniel. Y por primera vez, él bajó la mirada. Mis dedos rompieron el sello. El sonido del papel rasgándose fue tan fuerte en mi mente como un trueno. Dentro había varias hojas dobladas. Escritas con la letra de mi padre. Trazos firmes, pero temblorosos en algunos siglos. Respiré hondo. Me preparé para leer. Pero antes de hacerlo, levanté la vista hacia Daniel. Él ya no era el hermano seguro, arrogante, dominante. Era un hombre acorralado. Con miedo. Un miedo profundo. Y solo había una razón para que mi hermano temiera unas palabras escritas hace años. Porque sabía que esas palabras lo expondrían. Abrí la carta. Y empecé a leer en silencio. Las primeras líneas me hicieron temblar las manos. Hijo, si estás leyendo esto, significa que ya no pude decirte la verdad en vida. Era la voz de mi padre. La voz que perdí durante 10 años. La voz que Daniel me arrebató. Y mientras avanzaba por cada frase, supe que mi vida estaba a punto de dividirse en dos. Antes de la carta. Después de la carta. Daniel tragó saliva. Su respiración se aceleró. Sus ojos se humedecieron. Marco, susurró. No la leas. Vamos afuera. Te lo puedo explicar. Pero ya era tarde. Ya estaba dentro. Y lo que venía después. No solo iba a destruir el presente. Iba a reescribir por completo mi historia. Mis manos temblaban mientras desplegaba la carta. Era como sostener un pedazo del pasado que yo había querido recuperar durante una década. Solo para descubrir que no estaba perdido. Sino secuestrado. Daniel dio un paso hacia mí. Marco, por favor. No aquí, murmuró, con una urgencia que jamás le había escuchado. Pero yo ya no iba a detenerme. No otra vez. No ahora. Levanté la primera hoja. La letra de mi padre, redonda, apretada, familiar, me golpeó como un abrazo y como un cuchillo al mismo tiempo. Respiré hondo y empecé a leer en voz alta. Hijo. Si estás leyendo esto, es porque no pude darte estas palabras en vida. Y porque temo que tu hermano hará todo lo posible por evitar que lleguen a ti. Levanté la vista. Daniel cerró los ojos un segundo, como si recibiera un golpe. No dijo nada. No podía. Seguí leyendo. Marco, nunca dejé de quererte. Nunca te rechacé. Nunca dije las cosas que Daniel te repetía. Sentí que el mundo se me aflojaba debajo de los pies. Mi respiración se volvió inestable. El abogado Robles nos observaba con la gravedad de quien ya sabía lo que estaba escrito. Continué. Tuve miedo durante muchos años. Miedo de perderlos a los dos. Pero Daniel, en su dolor y en su inseguridad, empezó a mentirte. Yo intenté detenerlo al principio, pero cada vez que intentaba hablar contigo, Daniel te alejaba más. Mis dedos apretaron la hoja. Las letras parecían moverse. Me ardían los ojos. Párale, Marco, dijo Daniel entre dientes. Ya basta. Lo ignoré. Seguía. No supe cómo arreglarlo. Te buscaba, te llamaba, te escribía, pero Daniel borraba mis mensajes, tiraba mis cartas, o te decía que yo no quería verte. Un sonido sordo me escapó de la garganta. No era un sollozo. Era una mezcla de rabia y duelo por una vida que pude haber tenido. Miré a Daniel. ¿Tiraba sus cartas? Pregunté,
con la voz rota. Daniel desvió la mirada. Sus hombros temblaron. Yo solo, pensé que era mejor así, susurró. Su voz ya no tenía arrogancia. Tenía miedo. Regresé a la carta. Marco, hijo, siempre fuiste mi orgullo. Tu sensibilidad, tu bondad, tu manera de ver el mundo. Todo eso era lo que yo más admiraba de ti. Mi visión se nubló. Las lágrimas me cayeron sin poder evitarlo. ¿Por qué me robó eso Daniel? ¿Por qué me quitó esas palabras? ¿Por qué me mutiló la memoria, el cariño, la presencia de mi propio padre? Levanté la hoja otra vez. Daniel vivió con la idea de que yo te prefería. Y aunque nunca dije eso, creo que él sintió que yo te entendía más a ti que a él. Ese resentimiento creció hasta convertirse en una sombra entre ustedes. Daniel apretó la mesa con los dedos hasta que le blanquearon los nudillos. El abogado Robles respiró profundamente, como un testigo silencioso de una verdad que había esperado años para salir. Seguí leyendo. Intenté hablar con Daniel muchas veces, pero no escuchaba. Su rencor era más fuerte que mi voz. Y cuando enfermé, él se convirtió en mi guardián, pero también en mi prisión. Mi corazón se quebró ahí mismo. Era como si cada frase fuera un puñal que abría heridas viejas, que yo ni siquiera sabía que estaban ahí. ¿Guardián y prisión? Repetí. ¿Qué hiciste, Daniel? Daniel levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos. Yo, creí que te hacía un favor, respondió, con voz quebrada. Tú fuiste siempre el preferido. Yo quería, por una vez, ser el que quedara al lado de papá. Esa confesión no me sorprendió. Pero dolió como si me arrancaran algo vivo del pecho. Regresé a la carta. Hijo, si estás leyendo esto, quiero que sepas una verdad más. Nunca dejé de esperarte. Cada día preguntaba por ti. Cada noche imaginaba que entrarías por la puerta. Y cada mañana, me dolía más no verte. Mis rodillas casi fallaron. El aire se hizo espeso, imposible de respirar. La frase siguiente fue el golpe final. Perdóname si creíste que no te quería. Perdóname por no haber encontrado la fuerza para reunirte conmigo antes. Pero la culpa no era tuya. Nunca fue tuya. Me llevé una mano a la boca para contener un sollozo que finalmente se me escapó. Lloré ahí, frente a Daniel, frente al abogado, frente a una verdad que había sido enterrada por años. No por mi padre. Por mi hermano. La última parte de la carta decía: Marco. Lo poco o mucho que deje en este mundo material no importa. Lo que importa es que limpies tu corazón de esta mentira. Vive libre de ella. Y si puedes, perdona a tu hermano. No por él, sino para que tú puedas seguir adelante sin mi sombra. La carta terminaba con algo que había olvidado cómo se sentía. Te amo, hijo. Siempre lo hice. Siempre lo haré. Papá. No pude contenerme. Me derrumbé en la silla. Mi pecho se sacudía con un llanto que no sabía que tenía guardado. Años de dolor. Años de silencio. Años de creer que no era suficiente. Daniel estaba parado frente a mí. Su rostro se deformaba entre culpa, miedo y un arrepentimiento tardío. Marco, empezó a decir. Levanté la mano. No para golpearlo. No para empujarlo. Para pedir silencio. Porque por primera vez en años, yo necesitaba escucharlo. Pero no antes de escucharme a mí mismo. Dobló la carta con cuidado, como si fuera un tesoro o una herida. La sostuve contra mi pecho. Y dije las únicas palabras que podía pronunciar. Me quitaste 10 años con él. Y no voy a dejar que me quites uno más. Daniel bajó la cabeza, derrotado. Porque ahora. La mentira había muerto. Y en su lugar. Nació la verdad que iba a cambiarlo todo. Guardé la carta dentro del sobre como si tuviera vida propia. Como si, al cerrarlo, pudiera evitar que lo que acababa de leer siguiera desgarrando las paredes de mi pecho. Pero la verdad no se guarda. No desaparece. No retrocede. La verdad, cuando se revela, se queda. Daniel estaba parado a 1 metro de mí. Ese metro parecía un abismo. Un abismo construido de 10 años de mentiras, silencios, manipulaciones y heridas que yo nunca supe que tenía. Yo respiraba profundo, tratando de contener el temblor en mis manos, cuando finalmente levanté la vista hacia él. Daniel estaba destruido. No como alguien que pierde a un padre.
No como alguien que llora una muerte. Estaba destruido como alguien que acaba de perder su versión del mundo. Marco, su voz se quebró apenas. Yo, puedo explicarlo. No, respondí, firme pero sin gritar. Por primera vez en tu vida, Daniel, no quiero explicaciones. Quiero la verdad. Él tragó saliva. Le tembló la barbilla. Lo vi retroceder un paso, como si yo fuera una amenaza. Nunca me había visto así. Nunca me había oído así. El abogado Robles se retiró a un costado, entendiendo que lo que venía no era asunto legal, sino emocional y brutal. Daniel respiró profundamente. Yo, siempre supe que papá te quería más, confesó, con voz tensa. Lo vi desde que éramos niños. Él te miraba diferente. No era que me quisiera más, respondí, sintiendo el ardor en mis ojos. Era que me escuchaba. Cosa que tú nunca dejaste que volviera a pasar. Daniel apretó los puños, pero no para pelear, sino para sostenerse. Tú lo tenías todo, continuó, la voz aumentando un poco de fuerza. Tu sensibilidad, tu manera de hablar, de tocarlo, de entenderlo. Yo estaba ahí todos los días, Marco. Trabajando con él, arreglando el taller, aguantando sus silencios. Y aún así, siempre eras tú. Sentí algo romperse dentro de mí. No porque yo hubiera sido el preferido, sino porque esa idea, esa herida en Daniel, lo había convertido en la sombra que destruyó nuestra familia. ¿Por eso me alejaste? Pregunté. ¿Por eso le decías que yo no quería verlo? ¿Por eso tiraste sus cartas? Daniel se pasó las manos por el rostro. Yo, no quería perderlo. Pensé que, si tú desaparecías, él finalmente vería todo lo que yo hacía por él. Todo lo que sacrificaba. Me reí. Pero fue una risa triste. Una que sabía a dolor, no a burla. ¿Y si funcionó, Daniel? ¿Te sintió más cerca? ¿Lograste ser el hijo que quería ser, a costa de quitarme a mí? Él cerró los ojos. Una lágrima, apenas una, se escapó por la comisura. Me equivoqué, susurró. No, dije con la voz firme. No te equivocaste. Hiciste un daño que no se deshace. Daniel levantó la mirada, desesperado. Marco, yo no sabía que papá iba a empeorar así. Pensé que tendría tiempo de arreglarlo. Pensé que tú, un día, ibas a entender mi lado. Ahí lo vi. Por primera vez en mi vida, lo vi como lo que realmente era. No un villano. No un monstruo. No mi enemigo. Era un hombre roto. Un niño que nunca se sintió suficiente. Un hijo que quiso ganarse un amor que ya tenía, pero no sabía reconocer. Y aún así, el daño estaba hecho. Me acerqué un poco. Solo lo suficiente para que me escuchara sin dudar. Papá murió solo, Daniel. Y tú sabías que él me esperaba. Tú sabías que él preguntaba por mí. Tú sabías que él quería verme. Sus ojos se llenaron de pánico. No. Yo pensé que tú vendrías por tu cuenta, que un día ibas a desobedecerme y... ¿Desobedecerte? Interrumpí, incrédulo. ¿Desde cuándo tú eras la voz de nuestro padre? ¿Desde cuándo tú decidiste quién era yo para él? Daniel tembló. Literalmente tembló. Su respiración se volvió dispareja. Marco, yo no sabía cómo detenerlo ya. Las mentiras se hicieron muy grandes. Y cuando quise arreglarlo, ya era tarde. Me quedé en silencio. Un silencio que él necesitaba escuchar. Porque la carta de mi padre no solo revelaba la manipulación. Revelaba el origen de esa manipulación. El miedo, los celos, la envidia disfrazada de protección. Daniel dio un paso hacia mí, como un niño buscando refugio. Hermano, perdóname, dijo finalmente. Te lo ruego. Perdóname. Sentí el golpe de esas palabras. No eran falsas. No eran manipuladoras. Eran la confesión de alguien que se había destruido a sí mismo intentando destruirme a mí. Pero yo no podía perdonar algo que todavía no entendía. Daniel, dije, respirando hondo. No puedo darte perdón hoy. Porque hoy, ni siquiera sé cómo se ve mi vida sin esta mentira. Pero una cosa sí te digo. Él levantó la cabeza despacio. Lo que hiciste no solo me afectó a mí. Le robaste a papá sus últimos años. Y me robaste a mí la oportunidad de despedirme de él como debía haberlo hecho. Mi voz se quebró.
Eso no se perdona con un «lo siento». Daniel se derrumbó en la silla. Se cubrió el rostro con ambas manos. Y entendí algo más doloroso que cualquier mentira. Daniel también había perdido a papá. Pero lo perdió por su propia mano. Yo me levanté. Guardé la carta en mi bolsillo. Y caminé hacia la puerta. Antes de salir, dije una última frase. No sé si algún día pueda perdonarte, Daniel. Pero sí sé esto. Nunca más vas a tener poder sobre lo que creo, ni sobre lo que merezco. Cerré la puerta detrás de mí. Daniel se quedó ahí. Solo. Enfrentando, por primera vez, el eco de sus propias decisiones. Y por primera vez también. Yo me sentí libre. Salí de la casa familiar sin mirar atrás. El aire de la tarde tenía un olor extraño, como a tierra húmeda después de la lluvia, aunque no había llovido. Quizá era yo. Quizá era la sensación de algo que finalmente se rompe, para dejar espacio a algo nuevo. La carta de mi padre seguía en mi bolsillo. Podía sentir sus bordes duros, el papel viejo, el peso emocional que no iba a soltar nunca. Era una herida y un regalo al mismo tiempo. Caminé sin rumbo durante un rato, sin saber exactamente a dónde ir, hasta que mis pasos me llevaron, casi sin pensarlo, a la casa vieja donde crecimos. La fachada estaba deteriorada, la pintura cayéndose, las ventanas polvorientas, las macetas vacías. Pero al cruzar la puerta, un golpe de nostalgia me partió el pecho. Ahí estaba la mesa donde mi padre se sentaba a leer el periódico. La televisión pequeña que siempre dejaba en el canal de noticias. Los sillones gastados donde nos dormíamos después de cenar. Todo seguía ahí. Todo, menos él. Entré a su habitación con una mezcla de reverencia y miedo. Toqué la cama con la punta de los dedos. Todavía tenía el hundimiento del lado donde él dormía. El otro lado estaba intacto, como si esperara que alguien más se recostara ahí. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas otra vez. Perdóname, papá, susurré. No debí creerte muerto en vida. Abrí el closet. Olía a él, a aceite, a jabón simple, a ese perfume barato que usaba toda la vida. Sobre un estante encontré algo inesperado. Una caja de madera con mi nombre escrito en un borde. Sentí un vuelco en el corazón. La tomé con cuidado y me senté en la cama antes de abrirla. Dentro había fotografías mías a lo largo de los años, incluso de momentos en los que yo creía que él ya no estaba presente en mi vida. Dibujos que hice de niño. Boletos de mis partidos de fútbol escolar. Una pulsera roja que me dio cuando cumplí 10 años. Y una nota arrugada que decía: Marco, siempre te guardé cerca. Nunca dejé de ser tu padre. Nunca dejé de esperarte. Me llevé la mano a la boca. Lloré como no había llorado en años. Ese llanto que nace desde lo más profundo, desde la herida que nunca tuviste permiso de mostrar. El silencio de la habitación era abrumador, pero no doloroso. Era un silencio que acompañaba, no que abandonaba. Me quedé ahí un largo rato, respirando su ausencia, pero también su amor recuperado. Más tarde, fui al cementerio. El cielo estaba nublado, parecía que el día también tenía el corazón pesado. Me acerqué a la lápida recién puesta, aún rodeada de flores frescas. Julián Herrera, padre y hombre de trabajo. Me arrodillé. La tierra estaba fría, húmeda. Papá, dije, con un hilo de voz. Me habría encantado despedirme de ti con la verdad. No con la mentira que me obligaron a creer. Saqué la carta del bolsillo. La abrí de nuevo. Leí los primeros renglones con voz temblorosa. Nunca dejé de quererte. Ese era mi legado. Ese era el regalo que la muerte no pudo arrebatarme. Si estás escuchando esto, susurré, quiero que sepas que si voy a perdonar a Daniel, algún día. No por él. Por ti. Porque tú mereces que esta familia sane, aunque sea tarde. El viento sopló suave, como una caricia. Pero también quiero que sepas, añadí, que no voy a permitir que nadie más decida por mí. Nunca más. Me quitó 10 años. Pero no va a quitarme mi futuro. Guardé la carta con cuidado y dejé sobre la lápida la pulsera roja que él me regaló cuando era un niño. Era mi forma de devolverle algo. Aunque lo que él me dio era imposible de medir. Cuando regresé a casa, Daniel estaba sentado en las escaleras. Parecía más viejo, más pequeño, más roto que nunca. Le pasé de lado sin decir nada. Él se levantó. Marco, dijo, con la voz quebrada.
Me detuve, pero no me giré. No sé cómo enmendarlo, continuó. No sé cómo reparar lo que hice. Solo quiero que sepas que estoy arrepentido. De verdad. Me di la vuelta despacio. Lo miré fijamente. No con odio, no con enojo. Con la sinceridad cansada de quien ya entendió que la vida es demasiado corta para seguir cargando ruinas. Daniel, respondí. No puedo perdonarte hoy. Pero tampoco te odio. Solo necesito tiempo. Y distancia. Él asintió, con lágrimas cayendo finalmente por su rostro. Te lo doy, susurró. Mereces vivir en paz, Marco. Yo también asentí. Porque por primera vez en muchos años, yo sabía exactamente qué merecía. Esa noche, en mi departamento, abrí la carta una última vez antes de guardarla en un cajón. No para esconderla, sino para protegerla. Apagué las luces. Me recosté. Sentí un vacío enorme, pero también una ligereza nueva. Perdí a mi padre. Sí. Pero recuperé su verdad. Y esa verdad me liberó. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin sentir culpa. Pude dormir sin sentir que era insuficiente. Pude entender que el amor de un padre, aunque esté silenciado, manipulado o secuestrado, nunca deja de existir. Y en ese silencio nocturno, en ese descanso que por fin alcanzaba, pensé. No perdí a mi padre hace unos días. Lo perdí hace años. Pero hoy, al fin lo recuperé. Y con eso, con esa certeza luminosa, terminó la historia que Daniel intentó borrar. Y comenzó la vida que, por fin, entendí que todavía puedo construir.